Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Welcome. Okay, the basics. Bueno, estamos en este evento que hemos titulado Juntando Orillas, Bridging Diasporic Voices Through Literature. Este es un evento de una serie de 3 que empezamos anoche en Pilsen Arts Community House, donde presentamos los libros Enajenada de Kiani Antigua y Tidal Waters, la traducción al inglés del libro de Belia Vidal. Hoy estamos acá en Northwestern con este panel y mañana estaremos en Casa de la Cultura para proyectar un documental que estamos haciendo sobre esa experiencia de la que vamos a hablar ahora y pues se van enterando, vamos a enterar mejor. Es un documental que estamos haciendo desde el Guild Literary Complex y que está dirigido por Jorge Andrade, que también está hoy acá. Quiero agradecer al Latin American and Caribbean Studies Program, al Departamento de Español y Portugués, al Programa de Latino and Latina Studies, al Black Studies Department, al English Department, and the Alice Kaplan Institute for the Humanities de la Universidad de Northwestern por hacer estos eventos posibles, por apoyarnos para hacer estos eventos y por supuesto también al Guild Literary Complex por contribuir en la organización. Entonces, bueno, voy a leer las biografías de las personas, las mujeres que nos acompañan hoy en el panel con quien vamos a conversar. Bueno, tenía la de Belia lista en inglés, la voy a leer en inglés. Esta es la biografía que aparece en la traducción de su libro. Belia Vidal is a writer who loves the sea and share readings. In 2021, she was a fellow at Villa Josefa Arenschop in Germany. For her book, Tidal Waters, she won the Afro-Colombian Authors Publication Grant awarded by Colombia's Ministry of Culture. She's the co-author of Oír Somos Río and its bilingual German-Spanish edition. She is the founder and director of Mutete Educational and Cultural Corporation and the Chocó Reading and Writing Festival, Flecho. Vidal graduated in Afro-Latin American Studies and has a master's in Reading Education and Children's Literature. She's also a journalist and a specialist in social management and communication. In 2022, she was chosen by the BBC as one of the 100 most influential women in the world. Y recientemente fue nombrada como co-curadora del Museo Afro en Colombia. Y esta mañana, esta mañana, uno de sus libros, Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, siempre me confundo por el orden, ganó el premio Lápiz de Acero, que es un premio muy importante de diseño en Colombia. Entonces, con nosotros también está Kiani Antigua. Kiani es de República Dominicana, es escritora, traductora y narradora de audiolibros. Ha publicado 35 libros de narrativa y poesía para adultos y chiquitines. Ha ganado 16 premios literarios y sus textos aparecen en múltiples antologías, libros, revistas y otros medios. Algunos de sus relatos han sido traducidos al inglés, al francés y al italiano. También ha traducido textos de Angie Cruz, Elizabeth Acevedo, Ruth Bejar, Lilian Rivera, Lisette J. Norman, Lorca García Peña y otras tantas. vi un póster, vi un afiche ahí afuera de Xochitl González. Estoy trabajando en su novela. Ahí va. Bueno. En una de sus novelas. Andrea Change. Andrea is a poet, writer, and a teller of stories. She's the current executive director of the Guild Literary Complex, a Chicago-based literary arts organization that we are going to know more about the organization later. Born and raised in Chicago, much of her work is centered around growing up in the city and the porch stories that come from being the third generation of family who migrated from the South, Arkansas, in the 40s. Andrea Change has been a part of Chicago's poetry community for over 20 years. Her work has been published in a number of poetry magazines and journals. Her work has been included in such poetry anthologies from Tia Chucha Press and Power Lines and Straight Bullets. Her poetry is also included in the 21 Steppenwolf Theater Productions Words on Fire. In addition to her work with the Guild, she continues her other work in the literary arts community as a moderator and grants programming consultant. She's currently developing a manuscript of memoir poetry tentatively titled Cake Bader, expanding on other migration stories. We are waiting for that. She's mother to one son, Philip, and 2 dogs, Francesca and Missy, and currently resides in the Chicago neighborhood of Royals Park. Welcome. Welcome. And también está Mary Holly.
Sí, Mary, hola. Mary trabaja con el Guild Literary Complex y además de colaborarnos hoy con la traducción con Andrea, sí, la traducción, la interpretación Andrea, dirige Palabra Pura, que es uno de los programas del Guild. Ella es poeta, cuentista y traductora literaria. Sus traducciones de poesía y prosa han aparecido en Quarterly, The Common, The Nos y otras revistas, y actualmente está traduciendo una trilogía de novelas del escritor uruguayo Sergio Altezor. Es autora del poemario Double Tongues y cotraductora de la antología bilingüe Shards of Light, Astillas de Luz. Sus poemas y cuentos han sido publicados en muchas revistas y antologías, y en 2019 recibió un premio literario del Illinois Arts Council en ficción. Entonces, vamos a hablar de Juntando Orillas, que es un programa que creamos, inauguramos en marzo en Flecho, que es la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, el festival organizado por la Corporación Motete, que fundó y dirigió Belia. Este programa se inauguró a partir de la visita, de la participación de una delegación de escritores del Guild Literary Complex allí. Entonces vamos a hablar de cómo llegamos a crear este programa y como hacer unas reflexiones sobre esta experiencia desde la gestión cultural y la promoción de voces literarias. Entonces, a propósito de voces, quiero empezar con esta idea y con este concepto. I have the first question for Andrea, and is that the description of the Guild Literary Complex is a grassroots literary arts organization creating performance-based events in and around the Chicagoland area. The Guild partner and collaborate with other community groups on social and restorative justice issues, providing arts and advocacy programming for marginalized voices. So I want to ask you, why these voices? Why the Guild choose to work with these voices, and what is the criteria that you have as a cultural programmer to make these events, to create a space for these voices, like to create, they are marginalized voices, how do you create a center for these voices? So the Guild Complex in November will be 35 years old. 35 years old. And it started as an independent bookstore in the city. And the events that were held there were to promote the books, but the events were always at the very beginning centered around social justice issues. At the time of the Guild was established, apartheid was still very much a thing in South Africa. And one of the readings I remember first going to was specifically a writer of the Dennis Brutus, who had written a book about apartheid and standing against apartheid. And at the time, it was unusual politically to take a stance against apartheid. When the Guild was established, its board was very diverse. The first executive director was a person of color, and we always had representation from the LGBTQ community before that term was established. Our programs always centered around those topics: workers' rights, voting rights. So it's not unusual in terms of the work that we had done. So as I became executive director, it was not hard to sort of seek out those things. For example, we've always had LGBTQ programming or artists in our programs, but one of the more recent programs in the last 2 years is a program called Trans Vengeance, which doesn't just focus on the queer community, but trans persons specifically. And while the program is performative, we spend time having conversations about sex work and transitioning and the impact that it has on these people as performers and as folks in their regular lives. And I want to say, whenever we have a program, I try to, one, make sure that I'm not the lead on the story.
In other words, we use a curatorial process so that if the story is being told, it's told from somebody in that perspective. So I'm not second guessing their story. We try to have a community partner. So if it's an organization or a person who's curating, that's part of that process. And then the other is we try to have our programs in the communities that are most impacted by the story. So Transvengeance is held in an area that I won't say is predominantly it's in an area where the folks that would come can access it. We're in between Andersonville and sort of near Boys Town, so there's a lot of that. And then similarly with our program Palabra Pura, which is almost 20 years old now. It may be 20, maybe, has historically been held in predominantly Latin communities. It started off in Pilsen, and Actually, in California Clipper. California Clipper, which is then Pilsen and then Humboldt Park. So, and we alternate between those communities And you go beyond, and go beyond. because that's how I met Belia, through Right. Zoom, Through Zoom. during COVID. Right. So that's the thing. And Labrador is also is based with curators. So again, we're not the center of it. We try to bring folks from the community in to come in with their perspective. We before I mentioned that, we had the Afro Cubana Yes. or Afro Latina program, and the person who curated it, Ilka, she was the one who said bring in Kiani and that kind of thing. And so that's how I was sort of initially introduced to Kiani. And so for us, it's always important for our programs to, again, not center on us as an organization, but allow us to be a vessel, if that's a good word, for somebody else's story. And that's always been historically the way the Guild has worked. We sort of provide a stage for those stories. I say that we are somewhat poetry centric because a lot of our work is centered around poetry, but we have fiction, nonfiction. We've done stage plays. We've done documentaries and film that showcase in different areas. And so for me, I'm going to tell a story. Like, for example, we'll have a person who does something with Transvengeance. They come and would give their performing name, but I have to pay them. And then I say, I need this tax form, and then their real name. And so I have to sort of reconcile the idea that this is Frank versus Francesc or Frances or whatever. And in that process, which is very mundane to pay somebody, you see this challenge, right? There's two worlds that they have to live in. Their legal name and this thing that they've chosen for themselves. And so it's a constant, for me, learning, because I'm always part of that process. And you have to respect that. So even now, not speaking Spanish, I have to respect. I have this different appreciation for the language and the community, especially I have to keep them. To be in a community where I take it for granted that I'm American and I'm Midwest American, and then I go to someplace and they don't care that I'm there. That I'm the outsider, I'm the immigrant, I'm the one who needs to be accepted, and that is very humbling all the time. Thank you, Andrea. Bueno, en un orden de ideas y desde el concepto de la idea de las voces, que a propósito fue el tema de la más reciente edición de Flecho, que fue en marzo, Belia, en el discurso de apertura de Flecho, de la primera edición de Flecho, que precisamente está en Aguas de Estuario, tú
Tú escribiste que la exclusión de la Colombia racista y centralista que da la espalda al Chocó convirtió nuestras historias en algo menor. Nos vemos poco reflejados en la literatura, el cine y la televisión, y cuando aparecemos suele ser a través de miradas externas filtradas por estereotipos que nos minimizan o reducen a una sola versión. Es que desde ahí es una de las razones para hacer Flecho, para hacer este festival. Es una de las razones que hay detrás también de Motete. Quisiera que nos contaras más sobre el proyecto, sobre Motete, sobre Flecho, desde esta idea de crear estos espacios para estas voces, para estas historias. Bueno, buenas tardes. Yo todavía soy la directora de Motete. Es que cuando leíste el perfil dijiste En que el era pasado, sí. en el pasado. Ya yo iba a preguntar qué pasó ahí. Sí. Error. Pero eso es puro capricho porque, claro, ahora me la paso con la pata en el hombro, dirían en mi casa, es decir, viajando un montón, y es muy fácil que la gente piense, no, pues alguien tiene que hacer ese trabajo, pero yo no quiero que nadie piense que no soy la directora de Motete, ahí me las invento para estar ahí. Yo creo que bueno, primero, gracias por estar acá. Muchas gracias, Cristian, por hacerlo posible, por hacer posible mi participación en Palabra Pura, Juntando Orillas, y este viaje de vuelta, Juntando Orillas, ¿sí? Porque pues es muy especial porque cada vez como que ha podido ser más de lo que pensábamos, ¿sí? Y creo que eso es muy, muy lindo, porque tampoco, y digo cada vez más porque era como, bueno, sí, tú vas a ir a Chicago, bueno, pero ¿será que de pronto tú también? ¿Será que de pronto Kenny también, verdad? Entonces, cada vez hemos ido logrando más y ha sido gracias al trabajo de Andrea y a la gestión de Cristian, honestamente. Y yo eso lo celebro mucho y lo celebro también como parte de lo mismo que Cristian acaba de decir, y es la diversidad de las voces y de la participación, ¿verdad? Nosotros, hay una frase que se dice mucho, sobre todo cuando hablan antropólogos, investigadores, como este asunto de darle la voz a quienes no la han tenido, ¿sí? Y esto es un gran desacierto, ¿sí? Porque nuevamente en este asunto de dar la voz hay una verticalidad, ¿sí? Es decir, hay alguien en un lugar hegemónico concediendo, ¿sí? Y determinando sobre el otro, la otra, otros, ¿cierto? Y pues esto es lo que hay que romper, enunciándonos desde nuestros propios lugares, ¿sí? Cuando yo regresé a vivir al Chocó, estaba en una nube de, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? La gran pregunta era por el propósito vital, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y me hacía una pregunta quizá un poco pretenciosa, era como, ¿cómo quiero ser recordada? Pero no por la humanidad, sino cómo quiero ser recordada por mi familia, como por los sobrinos, nietos, ya pensaba que no iba a tener hijos biológicos, pero de pronto sí, como, claro, sobrinos, nietos. La gente de mi comunidad menor, ¿cómo quiero que me recuerden? Y la respuesta venía por el camino de tener un propósito vital, sí, y mi propósito vital estaba conectado con trabajar colectivamente en mi entorno, con una particularidad, y es que mi entorno es el Chocó, y el Chocó es un territorio es el territorio con mayor densidad afro en América Latina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, numéricamente somos muchos menos, es un departamento con 500.000 habitantes, esto es poco, pero de esos 500.000 habitantes, aproximadamente 72% en todo el Chocó geográfico incluso, ¿sí? Desde Panamá hasta Ecuador, toda la ecorregión, más allá del departamento, toda la ecorregión tiene un 71% de población afro, ¿sí? Y en mi ciudad, que es Quibdó, es decir, la capital de mi departamento, el 92% somos afro,
Sí, no hay otro lugar en América Latina donde seamos el 92%, ¿sí? O sea, hay mucha gente, por supuesto, numéricamente, por supuesto, Salvador de Bahía tiene más, Brasil en general, Cali tiene muchos más, numéricamente tiene la población afro más grande de Colombia. Pero llegar a Quibdó es sentirse, y lo podrán decir todos ustedes, es sentirse en una ciudad negra. Por fortuna, digamos, para nosotros, pero también por desgracia para nosotros, porque eso ha significado que todo el racismo estructural recaiga sobre nuestro territorio. ¿Sí? Y entonces, asimismo, tenemos los índices más altos de pobreza, de analfabetismo, de inaccesibilidad al sistema educativo, al sistema de salud, de baja calidad en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que ustedes quieran, todas las estadísticas asociadas al desarrollo, nosotros estamos en la última categoría. A veces competimos con La Guajira, que también es un territorio racializado, pero mayoritariamente indígena. No hay mayor cosa aquí. Entonces, en ese contexto, llenar la vida de propósito, cargarla y hacer algo que valiera la pena en un territorio donde además nosotros en Quibdó, por ejemplo, hemos llegado a tener la presencia de 26 organismos internacionales que ejecutan proyectos enormes, o sea, enormes, de mucho dinero. Y esto no ha representado absolutamente nada en materia de superación de pobreza extrema, ni en materia de garantía de ninguno de los derechos. Sí, lo que sí ha representado es una gentrificación bastante absurda, porque es una ciudad muy pequeña, donde puedes encontrar apartamentos que cuesten el arriendo 3 millones de pesos, que solamente pueden pagar los empleados de cooperación internacional. ¿Sí? Bien, todo esto para decir que, por suerte, Federico García Lorca vino a hablarme al oído. Desde un más allá que no sé dónde está, pero cuando regresé a vivir al Chocó en búsqueda del sentido vital, y me la pasaba caminando por la playa en mi pueblo, y monté un trampolín, un brinca-brinca, donde los niños subían 15 minutos a saltar y yo les cobraba 1.000 pesos. Eso es como $0.25 por 15 minutos brincando en el brinca-brinca. Pero ahí encontré que lo que quería dedicarme a hacer era a trabajar por el derecho a la cultura, en particular por el derecho a la lectura, por el derecho a la imaginación. Y así nació Motete, con una convicción de que no necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer para mejorar nuestras condiciones. No necesitamos que nadie nos diga, insisto en esto por lo de las voces, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos diga cuál es el modelo de vida que debemos tener, ¿sí? O que nadie nos conduzca por una única vía de desarrollo. Necesitamos tener espacios de encuentro para ejercer nuestros derechos culturales, de modo que desarrollemos el pensamiento crítico, ¿sí? Autónomo y creativo, y podamos tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos tener espacios que nos permitan garantizar el derecho a conocer el mundo, ¿sí? A imaginar, porque nadie ha construido otra vida si no se la ha imaginado antes. Y resulta que uno de los problemas más graves en condiciones de pobreza extrema es que te cercena el derecho a la imaginación, ¿sí? Porque hay un mundo que no conoces. A querer un fantasma. Exactamente. No puedes querer un fantasma. Exactamente, sí. O sea, hay un universo que no existe para ti, hay una cantidad de deseos que quedan limitados, y yo pienso que pues todo esto se puede acotar a tus condiciones, por supuesto, pero debe ser una conclusión de tu propio ejercicio de pensamiento autónomo y crítico. Y eso fue lo que nos dedicamos a hacer. Y así fue como nació Motete, haciendo clubes de lectura donde
El objetivo no era que aprendieran a leer, el objetivo no era que se le dieran cierto número de libros, el objetivo no era, no hay un sujeto idóneo que nosotros queramos formar, ¿sí? Eso es algo que siempre me preguntan mucho, como ¿cuál es el niño modelo de Matete? No hay, ¿sí? No hay, si acaso es un niño o una niña que piense por sí mismo, que pueda expresar eso con libertad y que elija, que cuestione, ¿sí? Que no trague entero y que se sienta dueño de su propia voz y de expresar, ¿verdad? Eso. Bueno, Kiani, te quiero preguntar, nuevamente con la idea. Espérame, digo una cosa más, Cristian, solo muy pequeña para volverlo a la importancia de que ustedes hayan estado y que Andrea o tú puedan incidir en cosas tan profundas, digamos, son personas de fuera, ¿verdad? Y uno diría, pero ¿cómo puede pasar esto? Claro, puede pasar porque tenemos una concepción de una relación no vertical, ¿sí? Entonces entendemos que nos podemos encontrar con nosotros, otras, desde ese respeto de la autonomía y desde una búsqueda compartida también de esa autonomía, y sobre todo desde la conciencia de el espacio de la voz de los demás. Bien. Siguiendo con la idea de las voces, Kiani, quería preguntarte para ti como autora, ¿sí? Como estás construyendo constantemente una voz y una voz también como que ha salido o ha circulado de maneras muy diversas como autora de literatura infantil, recientemente con tu libro de poesía, también como narradora, como traductora, ¿no? Como el factor diferencial que has encontrado en participar de eventos como organizados por organizaciones como el Guild, como Plecho, recientemente en Anticanon, ¿no? Que es un evento organizado por escritoras por mujeres, ¿sí? Para promover escritura de mujeres en República Dominicana. De allí fuiste homenajeada y de allí resultó publicado tu más reciente libro. Pero también has participado en la Feria del Libro de Nueva York, acá en Chicago, en el Festival Desmadres el año pasado en Argentina. ¿Sí? En Madrid, en la Feria del Libro en Madrid. Ok, ¿qué factor diferencial encuentras de la participación, ¿sí? Como autora en ese tipo de eventos? Bueno, antes que nada, bueno, gracias. Gracias. Hay una parte que le faltó a Belia, porque como ella está adentro y yo llego de afuera, pues a mí es a quien me la dicen. Y es que cuando te dio la posibilidad, cuando Andrea se comunica conmigo de hacer esta unión de escritoras y de artistas, yo me emociono mucho. Y yo vivo en New Hampshire y viajo mucho a New York y me emociono. Y a todo el mundo que yo conozco le digo, yo voy para Colombia. Y yo voy para allá. ¿Y para dónde? Ah, para Chocó. Ay. Esa era la reacción. Eso es muy peligroso. Ten cuidado. O sea, fue automáticamente bajaban una, como que le dicen, bájale una línea en Santo Domingo. Le bajaban una línea de emoción. Una raya. Una raya. Yo llego al Chocó con toda esta predisposición y yo me encuentro una historia completamente distinta. No solamente en, ¿verdad? A tu vez. Y puedo caminar por las calles y puedo ir al salón y ahí me peinan. Y el salón tiene la puerta abierta, no hay una seguridad, un señor con un rifle como pasa en Guatemala, como pasa en República Dominicana. Y vamos a los eventos
y hay un montón de niños y niñas y yo no me esperaba eso. Porque yo voy a mi pueblo, yo voy a mi país, yo tengo que andar con el tío, con mi marido, y yo me considero, yo vivo sola, hablábamos, yo vivo sola desde los 17 años en Estados Unidos, en el Bronx, en Queens, o sea, yo me considero una persona fuerte emocionalmente y qué sé yo, y peleo con cualquiera. Pero yo en mi país no puedo hacer esas cosas, no me puedo dar esos lujos de ir sola al salón y el salón está cerrado y hay que llamar y hay con un timbre y una cosa. Entonces, solo esa experiencia, aparte de la literaria, aparte de todo lo que... Solo esa experiencia a mí me humanizó de una manera que yo no había sentido. Ir a leer, montarme en la champa, un bote largo, en el río Atrato, y llegar a un lugar, a una escuela. Yo voy a muchas escuelas porque tengo muchos libros dirigidos a la infancia, entonces me invitan y voy, leo y soy feliz. Y voy allí y los niños tienen que cargar su silla para sentarse afuera, y luego la silla no tiene escritorio, es solo silla. Me imagino que escriben aquí, ¿no? Incluso no, escriben en mesitas. Hay mesitas, las mesitas estaban recogidas. Las mesas las recogen. Ok. Estaban pintando también, por eso habían removido un montón de cosas del aula. Pero el yo poder ser parte de esa experiencia. Entonces me encuentro con niños que sí, que están bajo esas circunstancias, pero con una identidad. O sea, yo voy allá pensando que yo les voy a vender mi discurso de quiérete, ámate, tú eres hermoso, tú eres hermosa, tú eres perfecta así como eres, y tú vales. No, de ahí a mí me enseñaron con una identidad que no había encontrado, que no encuentro en las escuelas aquí, que no encuentro en ningún lugar a donde me he movido, en República Dominicana para nada. Entonces, sí, la organización, sí, el propósito que tiene Flecho, sí, el propósito que tiene Guido, pero más allá, mi experiencia, yo pensando que al ser dominicana, pues es igual en Colombia, o al ser inmigrante, pues yo entiendo por lo que es ser inmigrante. No. A mí me removió las simientes, la cuestión de llegar a un mundo donde yo me sintiera aceptada, tan negra, tan mestiza como soy. Y ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta original. Pues mi literatura, bueno, que yo he querido. Es que con lo que ella dijo me quedó algo en la mente, entonces lo tenía que decir. La literatura infantil, lo que hago... No, yo sé, pero me invitan mayormente por la literatura infantil, por el tema. El tema es el amor propio, del pelo, aceptarnos. Y yo termino dando cuando voy a la feria termino hablando a los adultos más que a los niños. A los niños les leo, pero a los adultos, porque para ellos también es una sorpresa. Es wow, eso me pasó a mí. Y voy a las escuelas y las maestras se acercan llorando. Ay, mi mamá me daba con el cepillo, me mandaba a desrizar el pelo, todas esas cosas. Vuelvo y digo, en esta feria yo sentí algo muy, muy nuevo, muy, muy lindo, muy orgánico. Y ya estaba buscando fecha para volver, aunque no me inviten. Está invitada. Y ya, no me extiendo. Hasta ahí. Bueno, antes de entrar al programa de Juntando Orillas y bueno, cómo surgió y cómo explicar un poco mejor de esta experiencia, aunque ya ha ido saliendo, ya han ido hablando ustedes de eso. Primero hablamos de las voces y otro concepto, tema que me está rondando a propósito de lo que ustedes han escrito, porque bueno, las tres escriben, es el cuerpo. El cuerpo está muy presente en la poesía de Andrea,
en el libro de Belia, tu último libro Enajenada, Kiani también, en Bestezuelas, ¿sí? Y a partir de eso como que, no sé si estoy hilando muy fino, pero es pensar, esta primera pregunta sobre todo para Andrea y Belia, que como escritoras también son gestoras culturales y hacen programación cultural, en la importancia de crear encuentros, sí, pero encuentros físicos. Que no sé, tú hablabas ahora, Federico García te habló al oído, bueno, la lectura, hay un encuentro a través del libro, lo sabemos. Bueno, ahorita tenemos por el Zoom, también están esos encuentros virtuales después de la pandemia, pero seguimos haciendo estos encuentros presenciales y es importante. Y es el trabajo que hace el Guild, ¿sí? Digo, yo no sé, el primer evento que yo estuve con el Guild cuando empecé a trabajar como voluntario con ellos fue el 20 de julio del 2021, recuerdo la fecha porque la independencia de Colombia, y era el primer encuentro del Guild después de que había empezado la pandemia. Todos teníamos tapabocas, con mucho cuidado, pero eran amigos que se reunían a leer poesía en un restaurante en Humboldt, ¿sí? Con todas las restricciones y tal, pero las ganas de verse, las ganas de abrazarse, pero la importancia de estar allí. Y pues Flecho también es como este esfuerzo monumental, pues no en un lugar, sino en 4 lugares, con las condiciones que les explicó ahora Belia, por hacer 5 días de programación en Turbo, 4 en Bahía, 4 en Ismina, 5 en Quibdó, a lo largo de un mes, y es para encontrarnos, ¿sí? Y no, ¿por qué qué importancia ven ustedes, si quieres, primero Andrea, de Belia, de este tipo de encuentros, del trabajo que hacen con el equipo y con Flecho? So when we talk about body and bodies, plural, um, community, like more than one person, us gathered together is community. We find the thing that we have in common. And so the event that Christian referred to was so important because we had not seen each other. So it was a reunion, it was family, it was us coming together again, which is what's important about what Kiani said about Quito. We got off the plane and we got into cars, and the streets were filled with Black people on motorcycles, on mopeds, fast, and it was a different world. And immediately in my own heart, being from Chicago, I thought, danger. And I thought, wait, Andrea, we don't know. And so I realized, like, we were there for 7 days. It was we were there for a long time. A long time. But little things, the things that I thought were dangerous, not dangerous. Motorcycles are cheaper than cars. It was economics. If you're poor, you're not going to buy a $40,000, $20,000 car. You can buy a $2,000 motorcycle. It was not unusual to see 3, sometimes 4 people on a motorcycle. With like the Shopping, right, with shopping. I saw one woman riding side saddle, like she wasn't even on the motorcycle, she just had her butt on and hanging outside. And so the thing it was how do I say it? It wasn't just the Blackness. And it wasn't just the people. It was like the people from the LGBT community, very open, just holding hands, walking around, kissing. Community was everywhere, whether they were selling fish on the street or pizza, which I was not going to try. I'm from Chicago. Travesty. There are limits. There are limits. But even, and I will tell you, I think I mentioned to Christian, the most beautiful experience, the workers at Fletcher, Melanie, Melena, that's it, Melena. They wanted to talk to me so bad.
but they didn't have good English. So we were trying to talk. She grabs her phone, she goes to Google Translate, and she starts typing this question, translates to me. And then there's like 3 or 4 of them gathered around, and they're all asking me questions, and she's translating, and then I type it in, and now we're communicating. And they asked me how many American cities had I been to. And I start going, I go, Las Vegas, da, 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 da. And I go, oh. And then I tell them that Quibdó is a lot like New Orleans. They have no idea what New Orleans is like. But I explained to them that New Orleans is very Black, right? And it's along the river. And they were like, oh, and so they have an understanding. So now they have an understanding. But it was, they were so eager to, I was an outsider, but they were so eager to make me feel welcome. And I was so grateful because I would sit sometimes and I would. Just like they do with us here. I know, exactly. No. I mean, no, like I would zone out of a conversation because I knew I didn't know enough Spanish to keep up with it. And if nobody was around who spoke English who could translate for me, I'd be like, okay. And then maybe Mary, maybe Kiani would be like, they're talking about this. And I was like, oh, okay. So then now I can pay attention because I have some context. And then when I return home, I go to the cleaners. And the woman there is Spanish, but she's, and she's a neighbor. I know her, friendly, blah, blah, blah. I talk to her in English. But I go inside the closet to change clothes, to try something on. Another person comes in, they're speaking Spanish. And I'm impatient now because I don't want to interrupt their conversation. I'm in the closet with the dressing room, with the door, with the thing closed. And I'm like, I don't know, what are they talking about? And then I get quiet and I realize I understand what they're saying. Like I understood the Spanish. And it turns out, I mean, her mother passed away and that she was asking how long and how she's doing and that whole thing. And I was like, all right, I know this little Spanish thing a little bit. Don't put me in a room with a bunch of people, but and that's what Quibdó taught me. It gave me this access. It gave me this welcome. And more the people, Kiani and Delia and Christian and Mary and the other people who were with us now are my community. They're my family. And if I walk into Quibdó now and I see Melania, she's my family. And Walina? Have a house in Quibdó, in Bahía Medellin. I won't understand anything that's being said, but I will have a home. And same, if you like dogs, but but you're welcome. If you come to Chicago, I was like, Quibdó is small. Quibdó is 150,000 people, maybe. I mean, there's more than that in Robin Park. But so getting around Quibdó is different from getting around Chicago. I love my city and I want them to love it. So I'm like, where can we go? What can we do? Because I want them to be welcomed the same way I would welcome anybody to the city. But that is that beauty of that cross-cultural communication, the beauty of that. And more than that, when Velia is not here, I have her book. And she is in the book. So she is with me when I have the book. And Kiani, I have her book. And when Kiani is not with me, I have the book. So Kiani's in the book and I have Kiani with me. And that's the beauty of writing. That's the beauty of literature. And that's the beauty of culture and community. It's everything that Velia wanted to build. And what I hope is as we tell our stories, that more people come to know Quibdó. Hidden gem. Oh my God. My first thought, Velia, is to put a Marriott and a water filtration plant there. a Marriott, a hotel. Wow. And a water filtration plant, because I was like, everybody should know Quibdó. This is beautiful, but that would ruin the beauty of Quibdó. So, but yes.
Yo creo que los cuerpos o el cuerpo realmente es la existencia. It's really Sí, o sea, nosotros valoramos muchísimo el alma, afortunadamente, y valoramos la espiritualidad. Yo creo, soy de las que cree que los descendientes de los esclavizados en América Latina, no, digamos, nuestra primera acción de resistencia está ligada a las espiritualidades, pero esas espiritualidades, la resiliencia, las emociones, lo que sea, todo sale por el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues me acordé de gente que practica sexo sin contacto físico, sola, no masturbándose, o sea, es como que se acuestan y piensan, y bueno, esto es una cosa bastante elevada, sí, pero yo todavía no puedo conectarme con esta digamos, disociación con la materialidad, ¿sí? Y creo que el libro también es un objeto, ¿verdad? Y si bien creo en que no solamente se leen libros y que se leen otras cosas, cuando empecé a hacer motete, lo que empecé a hacer fue clubes de lectura. ¿Sí? Cogí un motete, que es un canasto, y lo llené de libros con unas amigas. Ellas fuimos al mercado de Quibdó, que es un lugar extraordinario. Compramos un canasto y seleccionamos algunos libros y yo empecé a irme a leer a los barrios, ¿sí? O sea, a hacer clubes de lectura con niños. Yo pensaba que no iba a llegar nadie y la primera vez llegaron 35 niños. Y después hice un club de mujeres y después otro club en otro barrio, otro club en otro barrio, entonces, y después un club de maestros y maestras. Entonces ya me la pasaba con mi motete, mi canasto de libros, andando para arriba y para abajo y encontrándome con otros alrededor de esos libros. Y era una cosa absolutamente material, ¿verdad? Absolutamente corporal, porque detrás del encuentro alrededor del libro, pues viene el abrazo, la conexión emocional con los rostros, sí. Había una cosa muy especial que pasaba y que eso nunca hubiera pasado si esto hubiesen sido clubes de lectura virtuales. Y es que yo iba los domingos al club de lectura de El Futuro 2. Para contarles un cuento, cuando yo venía muy deprimida por las condiciones tan fuertes de estos lugares, mi esposo me decía, pero no llores, tú eres la única persona que va los domingos al futuro y vuelve. Y los martes al paraíso y vuelve. Que nuestros barrios se llaman así. El futuro, el paraíso, la esperanza, el porvenir. Entonces, todos son un acto de fe. Entonces, todo el mundo me decía, pero los domingos, señor Belia, los domingos. Y yo le decía, sí, los domingos, porque es cuando los niños justamente están solos, porque sus papás están bebiendo, sí, jugando dominó, y ellos quedan ahí como en el aire. Y me decía, pero si el domingo es para ir a pasear, y yo sí, las familias que pueden ir a pasear, sí. Entonces, pues yo iba los domingos y cuando llegaba, iba en el bus. Después empecé a ir en moto, pero al principio iba en bus, en un colectivo destartalado así, impresionante. Una vez uno se estaba prendiendo y yo me tiré y me decían, señor, tranquila. Mi vida. Y entonces cuando yo iba entrando al barrio, que los niños me veían por el bus, gritaban, llegó la seño, y corrían detrás del bus. Y empezaban a sacar las sillas de las casas, porque no teníamos sillas, porque no teníamos nada.
Y entonces iban como unas 300 metros en los que los niños empezaban a salir. Yo les digo que esto es de documental, o sea, es así dramático y si lo grabáramos, si lo hubiéramos grabado, todo el mundo creería que es actuado, pero no era así. Porque llegaba la señora un domingo a las 2 de la tarde con el sol de Quito a las 2 de la tarde a leer el libro. Y llevaba mandarinas, porque no teníamos presupuesto para nada que no fueran mandarinas, o sea, no había posibilidad de otras frutas. Entonces, una vez se me quedaron las frutas y entonces yo dije como, ay, no tengo frutas, y los niños me dijeron, señor, nosotros no venimos por la mandarina, venimos por el libro. Y esto, que parece tan simple, es esa conexión con el cuerpo, ¿sí? Venimos por el libro, venimos a escucharla a usted, venimos a conversar con usted. Eso nunca podría pasar con la mediación de una cámara, ni porque cerraran los ojos y me escucharan, ¿sí? Era importante que la seño llegara cada domingo. Cuando hicimos las primeras vacaciones es un receso para que la seño descansara, fuera a visitar al papá, a la mamá, ¿sí? Y entonces yo les dije, pero era como seño, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer vacaciones? Entonces, bueno, ¿cuándo vuelve? Yo les dije el 18 de enero, ¿sí? Y el 18 de enero, efectivamente, yo volví al barrio y empecé a visitar las casas y bueno, y ahí vi todos, y era una fiesta y las mamás me decían, señor, cada 3 días me preguntaban, mamá, ¿cuándo es 18 de enero? Que es cuando vuelve la señora. Y eso nos hizo entender muy rápidamente el poder del encuentro físico, el valor del encuentro físico. Cuando ustedes piensan en Chicago, cuando ustedes piensan en Bogotá, son ciudades cargadas de eventos, pero cuando piensan en Quito no es así, mucho menos en Vallesolano. Este año en Flecho tuvimos algo que Cristian vio con sus propios ojos, vimos los dos, y es que tuvimos una conversación a las 5 de la tarde, donde había 100 personas aproximadamente escuchando a pescadores conversar con un doctor en historia que vino de Barranquilla, ¿sí? Que había estudiado sobre artes de pesca en el Pacífico Sur. Y ellos son pescadores de mi pueblo es de pescadores, Vallesolano. Y toda la gente estaba muy sorprendida que hubieran ido 100 personas solo a escuchar a estas personas. Y había una mujer que es gestora en temas de pesca, ¿sí? Ella acompaña todos los procesos de pesca, acompaña a los pescadores en los procesos sociales. 100 personas escuchándose conversar. Sí, no era un concierto de típica panameña, ni de chirimía, ni de vallenato, que es lo que tenemos allá. Y mi familia me decía, no podés dejar de hacer esto. Siempre me dicen, me ponen más responsabilidades. Porque hace 7 años no venía nadie. Y mira, hoy vienen 100 personas. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho el tiempo y la persistencia en esto es convencernos de esa importancia. Este año nosotros tuvimos la participación de 13,000 personas en los 4 eventos. Nuestro evento dura más que la Feria del Libro de Bogotá. Un día más, pero más. ¿Esto es más? Y tiene un valor enorme. Este año fue la primera versión en Turbo y la gente en Turbo nos decía, nació grande. Como no nos esperábamos que fuera a ser un espacio tan digno. Entonces, la materialidad, pero también la materialidad sin precarización, ¿verdad? O sea, la materialidad en espacios dignos. Donde además podamos tener conversaciones como estas. En estos últimos años, bueno, la primera vez que fui a Alemania, yo creo,
hace 3 años, yo qué sé. Todo el tiempo me preguntaba, había muchos colombianos, ¿sí? Y había gente, pues, de Bogotá, de Medellín, de Cali. Y yo empecé a darme cuenta que yo no conocía personas extranjeras. Y cuando, lo que les decía ahora, cuando eso no existe en tu universo, ¿sí? Es muy poco probable imaginar vidas posibles con eso. Entonces, ¿yo qué iba a saber de inglés si nunca había escuchado a alguien hablando en inglés? La primera vez que conocí personas extranjeras fueron unas personas de China que llegaron a Bahía Solange, ¿sí? Porque estaban como asesorando los proyectos de pesca, una cosa así. Y nunca tuvimos como interacción, pues, con ellos. Era como un chiste en el pueblo, los chinitos que andaban por ahí, ¿verdad? Pero nunca más nada. Y me di cuenta que todos estos jóvenes que estaban en Europa y que yo iba conociendo después en Inglaterra, después en España, en todos lados, colombianos, claro, era súper normal porque toda su vida habían estado en contacto, o porque su familia, sus abuelos, o porque los primos, o porque los tíos, o porque los vecinos, ¿sí? Y yo decía, claro, nosotros la tenemos mucho más lejos, pensar en hablar otro idioma, pensar en ir a otro lugar. Sí, pues ahora porque hay más posibilidades tecnológicas, pero antes no había nada de eso. Entonces, todo esto era muy distante. Y solo es posible con la presencia. Hay 1000 eventos digitales. Sí, pero estas chicas no hubieran podido hablar con Andrea. Sí, a través de un evento digital. Entonces, por eso, además, el nombre, ¿no? De Juntar Orillas, cuando esto pasa, ahí es donde hay una materialización. El próximo año vamos a hacer Juntando Orillas con Brasil. Entonces ya van a hablar además con personas en portugués. Sí. Entonces, creo que cada año y cada vez, porque nosotros trabajamos todo el día, estamos en este momento en una escuela de poesía, estamos en una escuela presencial de letras en la escuela, y cada vez vamos descubriendo mucho más el poder de esa materialidad, ¿no? Y del encuentro alrededor de la palabra, pero del encuentro corporal, porque además es muy importante que estas cosas pasen ahí, que no tengas que ir de tu territorio, de tu lugar, para conectar, para conocer un gran autor. Es decir, ellos no tuvieron que venir a hacer fila a la Feria del Libro de Bogotá para conocer a Irene Vallejo, por ejemplo. Sí, esto rompe radicalmente la exclusión. Cristian, algo que yo sé que la pregunta era para ellas, pero que desde la academia también he tenido la oportunidad de crear simposios, de crear conferencias. Y hace 2 años, el año pasado, es que ya todo está tan lejos como 2023. En abril organicé junto a mi jefe que es de aquí de Chicago, que sepa, Afrolatinidades, Afrolatinex, donde invitamos a Eduardo Arrocho, que me imagino que mucha gente aquí conoce, a Cristian Roldán Aponte, María Santos Febres, más de 20 personas de todos lados, Puerto Rico, de Colombia, de Cuba, de República Dominicana. O sea que la gestión cultural, la cuestión es meter mano. Meter mano. Muy gracias porque me diste entrada para repetir. ¿Tú ves? Y, entonces, bueno, creo que ya está claro como la idea de Juntando Orillas, esta idea como las dos organizaciones ya se han dado cuenta que hay unos objetivos similares, también hay unas distancias no solo geográficas, sino también el tipo de comunidades que se crean. I just want to mention something. When Belia talks about these encounters having an effect, there are places in Chicago, in my city, and you may have heard of a program called My Block, My Hood, My City. Same, there's children, teenagers who've never left their neighborhood. Downtown is a foreign place. Yeah. The North Side is a foreign place. And you have to have these experiences
to know what the possibilities are. If you don't know, if you read in a book about some other part of the city or some other part of the world, it's not real until you get to some place where you know it's real. You have to sort of, this opportunity, like with my Black Motherhood, My City, to stretch yourself to sort of go to those other places. I think the Guild is sort of the opposite in the sense, not, I want to say opposite, but we go to those neighborhoods. So like in the same way that we went to Kido, when we hold a reading in Humboldt Park or when we hold a reading in Pilsen. And a couple weeks ago, we were in South Chicago and we're bringing the world to them to know that they're, to know that there's these people who write in Spanish and there's this whole community of writers. Tell somebody that I can write and this is a possibility. I was like you in a book. Yeah, Possible. it's possible. Like Belia says, imagination. It's providing hope, and then there are showing them. I mean, it's showing them that people like them can also create, can also make it, can also become. Right. It's one of our other programs, Slam Diaspora, is an all Spanish language slam, which is very unusual. It's the only one in the country, and it started virtually. We started having live events during COVID, and the woman who won the slam here in Chicago, and we're part of the Slam Network. She won. She was from Puerto Rico. She was in Puerto Rico, came to the States to do the live performance. She won, and that allowed her to perform in Juarez, Mexico in June for the Spanish language slam for the Americas. She won that, and now she's representing Slam Diaspora and the Spanish language slam in the Americas in Togo, Africa. So we're sending her to Africa, which is another reason why we're here to help raise money. But imagine this girl from Puerto Rico who just wanted to write. She has family in Chicago. She said, I'm going to come to Chicago and I'm going to read. And now she's going to Africa. I mean, it's amazing. But more importantly, when she goes back to Puerto Rico, she can tell her story. She's there and all the experiences. So the other people that she meets, they come with her back to Puerto Rico. And she gets to share that and tell somebody else that this is possible for you too. So, Thanks. Sorry. No, it's all right. Bueno, pensé que frente a lo que mencionaba acá, Kiani, pues, digamos como que este encuentro, esta juntanza, como decimos en Colombia, resulta también de una vinculación, un trabajo entre academia y gestión cultural, como que yo llegué a Flecho a través de mi investigación, llegué a ser el curador de Palabra Pura, donde hicimos este evento con Kiani y Belia a través de un programa de humanidades públicas acá de la universidad, y fue como, hablábamos ahora con Andrea, como darse cuenta de similitudes, y un día de una conversación casual, como sale muchos de esos proyectos, es como, ¿por qué no van al Chocó? Me dijo, ay, ¿qué hacen allá? Y lo mostré y dijo, sí, hagámoslo, vamos. Y al momento como de que fue una realidad, es como, pues con Belia, ya desde el año pasado, las últimas 2 versiones hemos hecho la programación juntos, fue como, bueno, ¿qué tipo de conversaciones vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a presentar el programa? Porque en un principio hablamos como de país invitado, pero dijimos, no, es que esto no corresponde con la idea de país invitado, como una feria del libro, no queríamos ser pretenciosos tampoco, no es un país invitado, más un encuentro entre organizaciones, y pues de ahí salió el nombre. Feria internacional, sí. Sino que fue, bueno, pues el programa Juntando Orillas, ¿no? Y fue como pensamos y ya luego como reflexionamos, pues está el agua ahí presente, en Chocó el agua está por todo lado, y está la Trato en Quibdó, y acá en Chicago, pues está el lago Michigan también, y para los que vivimos hacia el norte, hacia Arroyo Park, pues está ahí muy en las vidas de nosotros, y de ahí salió el nombre un poco de Juntando Orillas, y también al momento de hacer la programación, llegó el concepto de afrodiáspora, ¿no? Pensar desde la perspectiva de lo afrodiaspórico, y fue como, pues este diálogo como desde la gestión y de la academia, como, ¿cómo hacemos las conversaciones? ¿Sí? Entonces,
A propósito de este cruce, Agustín Lao Montes, que ha trabajado sobre el concepto, él propone el proyecto de la afrodiáspora, o propone la afrodiáspora como un proyecto, como una práctica de liberación y de construcción de comunidad transnacional que se basa en condiciones de subalternización de los pueblos afrodiaspóricos y en su agencia histórica de resistencia y autoafirmación. Como proyecto, la diáspora africana es un norte, un horizonte utópico para los sueños de libertad negra, pensando en hacer una desencialización de la idea de lo afro. Entonces, con eso en cuenta, quiero saber cómo estos eventos, ¿sí? Si ustedes consideran desde el trabajo que ustedes hacen o de la participación que tú has tenido, Kiani, también el trabajo que tú haces con tu libro como Greña, y puedo empezar por ti la pregunta, ¿cómo pueden contribuir estos proyectos a este proyecto, estos procesos, perdón, a este proyecto? Si lo ves viable. Es que la cosa es más simple de lo que nos queremos complicar. Ajá. La cuestión, ¿cuál es el valor de una niña con el pelo rizado en un libro dirigido a la infancia? ¿Cuál es el valor de una niña negra con trenzas, con dreadlocks, en unos muñequitos animados? Caramba, que donde llega eso, los niños que no se imaginaban que era posible, porque todo lo que han visto ha sido lo contrario, digan, hay posibilidad, puedo imaginarme en esa posición. No es, mi vida no consiste solo en esta rutina de ir a la escuela si acaso aparezca, de cargar agua, como me tocaba a mí, cargar agua para luego hacer los oficios de la casa, los quehaceres. Te saca ese libro, esa comiquita, te saca de la miseria en la que estás metida. Y yo hablo, yo soy una académica, persona, narradora, lo que sea, muy narcisista. O sea, yo me baso mucho en mis experiencias para poder sumamente narcisista, para poder explicar el mundo. Sí, yo sí. Lo heredé de mi papá. Y aquí vienen los soberbios, yo sí. Entonces me veo yo escribo Kiara, el personaje de Kiara, que es donde nace ese primer libro, Greña, Crazy Hair. No soy yo, Kiara no es Kiani, pero sí es la niña que yo hubiese querido ser. Es la niña que es alegre, que tiene unos padres que no tienen las soluciones, pero están tratando de buscar las soluciones juntas y juntos, que entiende que es bella y que es feliz y que quiere jugar, sin tener el trauma de que aquí no cabes porque tienes el pelo rizado, aquí no cabes porque tienes la boca grande, aquí no cabes porque eres fea, aquí no cabes porque no hay libros que se parecen a ti, porque no hay televisión que se parezca a ti, porque no hay revistas que se parezcan a ti. Entonces algo malo tiene que haber en sí. Entonces, ¿de qué sirve? De todo. Sirve de todo. Hacer esos esfuerzos. Digamos que aquí yo voy a hablar más desde dos miradas. Hay una parte en la que va a parecer un poco contradictorio frente a lo que dice Kiani, que no lo es tal, pero esa la voy a dejar para la segunda parte. Lo primero que quiero decir es que nosotros nos asumimos como un proyecto político, claramente, sí, y entendemos que desde los quilombos, los palenques, hasta los partidos políticos, como Soy Porque Somos, que nos da hoy una vicepresidenta, es la misma línea de procesos de resistencia de las comunidades afrodiaspóricas. ¿Sí? Entonces, un proyecto cultural como la Compañía Afrocontemporánea Sankofa o un proyecto cultural como la Corporación Educativa y Cultural Motete y como Flecho, sí se entiende desde una perspectiva de derechos y con una postura antirracista
claramente es un proyecto político. ¿Sí? Nosotros no militamos en ningún partido, en ningún. Y una de las cosas más bellas también ha sido que la gente sabe que para trabajar en Motete se presenta una convocatoria y ya, o sea, con toda la politización y, digamos, el tráfico de influencias que puede haber en nuestros entornos del país, pues aquí nadie tiene que mover ningún tráfico de influencias, simplemente se presenta y si cumple y si pasa el proceso de selección, pues puede trabajar en Motete y somos la única organización que le paga un salario a los estudiantes en formación de la Universidad Tecnológica del Chocó. Vinculamos a nuestro equipo de trabajo, es decir, pagamos prestaciones sociales en la ciudad que tiene la mayor tasa de desempleo. Claro, son pocos los empleos que generamos, pero procuramos que sean empleos dignos y eso hace parte de nuestra apuesta política, ¿sí? Y es claro para todos y todas que somos un proyecto con una clara apuesta política. Sí, eso es para nosotros innegociables y en ese sentido... Política sin partido. Sí, y en ese sentido, digamos que yo me siento parte, no solamente como gestora cultural, sino también pues como activista de esto que Agustín llama comunidad transnacional, translocal, afrodiaspórica, ¿sí? O sea, y es una cosa que en algún momento podría ser vergonzante porque ha recaído muchos estereotipos sobre los liderazgos afro en América Latina, ¿verdad? Y que somos agresivos y que somos contestatarios y que somos problemáticos y una cantidad de cosas. Y por fortuna lo que hemos entendido y que yo defiendo plenamente es que no hay coincidencia entre esos estereotipos y nuestras luchas políticas, ¿sí? Hay hermanos que están trabajando, digamos, en los procesos de consulta previa, hay hermanos que están trabajando en los procesos jurídicos que son tan complejos, en la defensa de la tierra, ¿sí? Como lo hacen los consejos comunitarios, como lo hace el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, y nosotros trabajamos en la garantía de los derechos culturales, porque infortunadamente, como tenemos afectación en todos los frentes, entonces necesitamos procesos políticos en todos los frentes, ¿sí? Eso en primer lugar. Ahora, yo no creo que la literatura tenga la responsabilidad de salvar el mundo, sí, yo no creo que la literatura tenga, digamos, tenga que ser didáctica, De acuerdo. sí, y creo que pues sería una responsabilidad muy grande, sí, pero también creo que no tiene por qué empeorar el mundo. Y esa sí es una responsabilidad. Es decir, no tiene por qué reforzar estereotipos racistas, ni sexistas, ni homofóbicos, etcétera, etcétera. También creo que el autor es un sujeto, o los escritores somos sujetos públicos, más en este momento, ¿sí? Entonces, yo no soy solamente la que está en los libros y la voz que publica los libros, ¿sí? Yo puedo hacer, yo que sé, en estas 2 semanas, 8 eventos en 3 países, ¿sí? Visito 25 países tranquilamente en un año, 22 países, hago muchos eventos, ¿sí? En espacios públicos, publico 50 columnas de opinión al año, ¿sí? Como mínimo. Esto quiere decir que estoy poniendo ideas sobre la mesa. Entonces, no soy solo lo que está en mis libros, sino que soy el sujeto público
Y como sujeto público es muy importante reconocerse como parte de esa diáspora. Pienso yo, sí, o al menos así lo asumo. Ahora, creo en la importancia de la representación, escribo sobre eso y por eso es tan importante lo del lápiz de acero de hoy, porque ha sido casi que una lucha mía dentro del país que me ha valido censuras muy graves. Entonces, por supuesto, creo en el valor de la representación, solo que me gusta asumirlo más como en otro nivel. A mí me gusta la literatura como es la literatura, es decir, compleja, con historia visible e historia invisible, y creo en la capacidad de los niños y las niñas de comprender esto plenamente, ¿sí? Y creo que es lo que tenemos que ofertarles para poder formarles como lectores críticos, ¿sí? Si entregamos estas cosas obvias y pedagógicas, además estamos en otro momento de la humanidad y sería, yo no lo creo conveniente. Entonces, eso es... De acuerdo, no hay contradicción. Me recuerda... Entonces, perdóname, termino. Entonces, asumo ese lugar de presencia y participación en la comunidad y en la creación de comunidades afrodiaspóricas desde estos dos lugares, ¿sí? Yo digo desde estos dos sombreros, o tres quizá, no sé, la activista, la gestora cultural y la autora. Y me gusta además entenderlo como una suma al campo de estudios afro-latinoamericanos, que es reciente, frágil y que tenemos que fortalecerlo. Y no es solamente responsabilidad de los afrodescendientes y de los afro-latinoamericanos y afroamericanos, ¿no? Es de todos. No, sí, que mi hija, tengo una niña de 13 años, de 13 años, que a los 6 escribió un libro, una historia, El secreto de las aventuras, The Secret of Adventures. Y en una feria, en Queens, una feria del libro que lo fuimos yo se lo imprimí, porque duró 2 años dándome, pero yo quiero mi libro, ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Ve, llévalo, imprímelo en el trabajo. Y yo luego, bueno, vamos a hacerte un libro. Y en la feria, y en su mesa, toda así, toda royal, le preguntan que por qué ella escribió ese libro. Y ella se quedó como que le costó responder, y yo le veo el struggle como que, que ella quería, que era lo que ella quería que los niños pensaran cuando ella, una pregunta de esas, que qué es lo que quiere que el público entienda. Y ella nos respondió, y no sé en qué se movió